Cuando hablamos de crisis planetaria y salud global, estamos hablando de tres fenómenos ambientales críticos que impactan de distintas maneras la salud. Esos fenómenos están representados por la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Si bien cada uno de esos fenómenos o problemas tiene su origen y sus consecuencias están interrelacionados entre sí, y el cambio climático agrava los demás. Cuando hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando de dos tipos de contaminación: la contaminación exterior y la contaminación interior, adentro de nuestras casas. ¿Qué se ha contaminado a lo largo de este siglo? Se ha contaminado el aire, se han contaminado los suelos, se ha contaminado los océanos con plásticos, con compuestos orgánicos, con compuestos químicos, y al día de hoy se asume que el 99% de la población mundial respira aire insalubre, cargado de gran cantidad de contaminantes. La pérdida de biodiversidad es un problema serio que pone en jaque la salud global porque hay una disrupción de los servicios ecosistémicos asociados a la salud. Más adelante vamos a hablar de ellos. El cambio climático quizás se lleva todos los reflectores en esta crisis porque los eventos climáticos catastróficos que suceden son bastante fuertes e impactan directamente a la comunidad. Acabamos de ver la forma como los huracanes Helen y Milton impactaron la península de la Florida en los Estados Unidos, generando destrucción y muerte. Pero además, el cambio climático agrava los fenómenos de pérdida de biodiversidad y contaminación. Históricamente se ha señalado al CO2 como un gas bastante peligroso para el planeta. El dióxido de carbono es producido por todas las actividades humanas y por todos los seres vivos del planeta, o por la gran mayoría de ellos. Históricamente se ha observado un ascenso progresivo del dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, cabe resaltar que este ascenso progresivo es necesario para calentar el planeta y para determinar los climas a escala regional y global. Sin embargo, si observamos en la gráfica, desde 1993 hasta 2022, sobrepasamos el límite seguro de 350 partes por millón en nuestra atmósfera, llegando a 420 partes por millón, lo cual ha acelerado de formas impensables el calentamiento de la superficie terrestre. Por encima, ya estamos llegando aproximadamente a 1.5 grados centígrados en la actualidad. Pero muy a pesar de que el dióxido de carbono ha sido el gas más relacionado con el cambio climático y el calentamiento global, existen otros contaminantes que se denominan contaminantes climáticos de vida corta. Muchos de estos contaminantes, o casi todos, se derivan de actividades humanas, sobre todo de carácter industrial. Tenemos el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos. De todos estos contaminantes de vida corta, los hidrofluorocarbonos son los que más potencial de calentamiento global tienen, llegando algunos de ellos hasta 3.540 veces por encima del potencial que tiene el CO2. Y algo supremamente importante es que los gases anestésicos y los propelentes de los inhaladores que los médicos indicamos a nuestros pacientes tienen hidrofluorocarbonos. Ya podemos ir considerando que el sistema de salud a nivel global es una gran amenaza también para el planeta y la salud mundial. Pero ¿de qué manera la crisis planetaria afecta la salud humana a escala global? Primero, generan enfermedades, agravan las ya existentes y perpetúan ciclos de transmisión de otras, aumentando la incidencia de las mismas. Por ejemplo, en la actualidad, los casos de dengue a nivel mundial. Estas crisis planetarias afectan las cadenas de suministro y la prestación de los servicios de salud,
sobre todo cuando ocurren eventos climáticos severos, como por ejemplo huracanes, como por ejemplo lluvias torrenciales con inundaciones. Y finalmente, toda esta crisis planetaria o crisis climática global afecta a la economía de los países y al sistema de salud mismo. Son muchas ya los artículos de revistas confiables, revistas médicas, revistas de investigación que nos están mostrando de qué manera está afectando la crisis climática o la crisis ambiental o la crisis planetaria a la salud humana. Por ejemplo, nos muestran acá que la inhalación de partículas finas y el ozono está relacionado con la vasoconstricción y por ende la aparición de hipertensión arterial. Pero también se relaciona la inhalación de polutantes atmosféricos con la aparición de accidentes cerebrovasculares. ¿Y de qué manera esta contaminación ambiental produce hipertensión arterial? Si observamos, cuando inhalamos para respirar, podemos llevar a nuestro sistema material particulado que tiene distintos tamaños, son esferas de distintos tamaños, algunas tienen 10 micras, otras tienen menos de 2.5, y las nanopartículas son las que mayormente impactan la salud. ¿Y de qué manera lo hacen? Una vez inhalamos nanopartículas, estas pasan las barreras epiteliales del cuerpo e ingresan al torrente circulatorio, generando procesos inflamatorios como los que conocemos históricamente, y finalmente esos fenómenos inflamatorios disminuyen la capacidad de vasodilatación de los vasos, aumentando la vasoconstricción, la proliferación de tejido muscular en las paredes y favoreciendo fenómenos inflamatorios locales y sistémicos, los cuales confluyen para generar hipertensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante para los desenlaces de origen cardiovascular, como los infartos cerebrales, los infartos miocárdicos y defectos propios del corazón y los riñones. Otros de los elementos que le venía resaltando que hacen parte de los elementos contaminantes son los microplásticos y los nanoplásticos. Estos materiales cada día se relacionan de mejor manera con la aparición de enfermedades. Por ejemplo, este estudio publicado en New England recientemente muestra que microplásticos y nanoplásticos fueron encontrados en placas ateromatosas en arterias carotídeas en algunos pacientes en Italia. Estos pacientes fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos para retirar esas placas de ateroma y se estudiaron las mismas, encontrando presencia de microplásticos dentro de las placas ateromatosas. Estos pacientes tuvieron desenlaces bastante mórbidos relacionados con isquemia miocárdica, hiperglucemia y algunos tipos de arritmias cardíacas. Se relacionan los eventos cardiovasculares en los cuales las placas tienen microplásticos con peores desenlaces que en aquellas placas de pacientes que no tienen microplásticos. La pérdida de biodiversidad, les contaba anteriormente, es otro de los fenómenos climáticos que atenta contra la salud global de distintas maneras. Resulta que la naturaleza nos provee servicios ecosistémicos, los cuales vamos a mirar acá. Servicios de apoyo, por ejemplo, servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios culturales. Miremos algunos de ellos. Dentro de los servicios de apoyo tenemos la formación del suelo. ¿Y qué es el suelo? Es ese soporte que tiene el planeta para que nosotros podamos cultivar alimentos y poder brindárselo a las comunidades. La pérdida de biodiversidad en sí misma y el cambio climático han generado pérdida del suelo vivo, produciendo fenómenos de desertificación. La desertificación de suelos, a su vez, genera falta de cultivos, evaporación del agua y, por ende, promueve problemas de inseguridad alimentaria, desnutrición
y muerte. Dentro de los servicios de aprovisionamiento tenemos, por ejemplo, que la naturaleza nos provee medicinas naturales y oportunidades farmacéuticas. Algunos de los mejores medicamentos utilizados en cancerología se derivan de plantas. Si perdemos ecosistemas que contienen esas plantas, podemos perder medicamentos oncológicos. El cambio climático es quizá el problema ambiental o el elemento de la crisis ambiental que más conocemos. Se lleva todos los reflectores y es muy frecuente observar en las noticias eventos catastróficos relacionados con el cambio climático. ¿Y de qué manera el cambio climático afecta la salud a nivel global? Aumento de temperaturas, aumento de eventos climatológicos extremos, aumento del nivel del mar y aumento de los niveles de CO2 terminan por generar un espectro más amplio de condiciones que afectan la salud. Por ejemplo, contaminación del aire, de la cual ya hablamos, cambio en la ecología de los vectores, incremento de los alergenos, impacto en la calidad del agua, impacto en el suministro de agua y alimentos, degradación ambiental, calor extremo y condiciones climáticas severas. Por ejemplo, si tomamos el cambio en la ecología de los vectores, observamos que la incidencia de enfermedades transmitidas, por ejemplo, por el mosquito Aedes, ha ido en aumento en zonas en las cuales ni siquiera existía el vector. Otro de los elementos relacionados con el cambio climático, por ejemplo, es el calor extremo e impacta directamente a la salud. Observamos que desde el CDC de Atlanta y New England nos muestran algunas categorías de ese calor afectando la salud humana, o eso es calor extremo. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta las enfermedades renales, por ejemplo, aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias, de desórdenes mentales, incluido ansiedad, depresión y suicidio, por ejemplo, y hoy por hoy se relaciona con problemas en el embarazo. Lo último con lo que se ha relacionado las olas de calor es con retardo del crecimiento dentro del útero de los fetos y partos prematuros o partos pretérminos, sobre todo cuando la embarazada se expone a altas temperaturas. En esta diapositiva podemos observar un time-lapse que nos muestra de la manera en la que va a prevalecer el vector del dengue en América y en Europa y en Asia. Observamos claramente cómo se expande la frontera en color azul, sin embargo, es mucho más llamativo lo que tenemos en rojo. El rojo allí significa que los ciclos de desarrollo de la enfermedad por la permanencia del vector en el medio ambiente se van a prolongar hasta 12 meses. Si antes consideramos que el dengue, por ejemplo, era una enfermedad estacional, dentro de algunos años vamos a tener el dengue como una enfermedad permanente en los países de Latinoamérica, África y Asia. Hablemos de algunas cifras relacionadas con la crisis climática o la crisis planetaria, como también se le conoce. Aproximadamente se mueren 7 millones de personas por causas prevenibles, sobre todo aquellas relacionadas con la contaminación. ¿Cuáles son las causas de muerte con las cuales se relacionan? Accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares diversas, como agravamiento del asma, del EPOC, el cáncer y falla respiratoria aguda. En nuestro medio, en Sudamérica o en las Américas, más o menos 300.000 personas mueren cada año como consecuencia de la contaminación. Otras de las cifras importantes que tenemos a nivel de las Américas es que el exceso de calor mata casi 56.000 personas al año, que las Américas reportaron más de 3 millones de casos de dengue en el 2019. A esta parte de 2024, los casos de dengue siguen en aumento, por lo que les decía, se ampliaron las fronteras geográficas y los ciclos vectoriales también se ampliaron en razón del tiempo. Un dato
bastante preocupante es que el sector sanitario al cual pertenecemos es responsable de entre el 3 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien la crisis planetaria es un problema mayor para la salud, resulta que el sector sanitario a nivel mundial agrava esta problemática. Bueno, cuando hablamos de las emisiones del sector salud, estamos diciendo que entre el 3 y el 10% de las emisiones son generadas por este sector. Hoy por hoy hay que trabajar en la eliminación de esa huella de carbono que emite el sector salud. Observamos acá un esquema que se evaluó a nivel global la producción de gases de efecto invernadero en el sistema de salud. Ese alcance 3 que está señalado ahí con un 71% es parte de la incidencia que tiene la práctica médica en la formulación de medicamentos, por ejemplo, en la forma como se transportan los pacientes y en la forma como nos transportamos nosotros los pertenecientes al sector salud, los médicos. Lo importante es que cada departamento, cada hospital, cada clínica a nivel mundial determine o estime la huella de carbono que emite su institución. ¿Para qué? Para comenzar a revertir ese fenómeno climático. No es menos importante esa emisión. Y recordemos que parte de la emisión del sistema de salud tiene que ver con los hidrofluorocarbonos, que son hasta 3.500 veces más potentes reteniendo calor que el dióxido de carbono. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como sector salud para revertir o para mitigar y adaptarnos a esta crisis planetaria medioambiental? Primero, entrenar a los profesionales del sector salud para que conozcamos y afrontemos la crisis planetaria. Actuar hacia un sector salud de bajas emisiones, resiliente y sostenible en el tiempo. Abogar por unos profesionales sensibilizados en la relación de la salud con el cambio climático. El sector sanitario ha de posicionarse como defensor de las próximas generaciones. Eso enmarca dentro del concepto de sostenibilidad. Y definitivamente debemos aplicar para nosotros y para nuestros pacientes el principio de precaución. Si se nos está informando de toda esta problemática climática, tenemos nosotros que comenzar a aplicar ese principio que tiene validez en la salud pública para disminuir la exposición de nuestros pacientes a fenómenos climáticos y a fenómenos ambientales como la contaminación, por ejemplo. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? Además de capacitarnos, de informarnos, debemos comenzar a implementar prácticas que disminuyan definitivamente el uso de combustibles de origen fósil y que disminuyan la huella climática por ende. Parte de lo que podemos hacer es compras locales, comprar de temporada, utilizar bicicleta o caminar, disminuir la ingesta de carnes rojas. Para nadie es desconocido que la ganadería mal manejada es un gran emisor de gases de efecto invernadero que tiene una huella climática alta por la deforestación y por la producción de metano cuando el ganado no se alimenta a pasto sino con semillas. Evitar los desperdicios de alimentos que producen también metano. El metano es un gas de efecto invernadero, es un contaminante climático de vida corta que tiene entre 27 y 80 veces más poder de retención de calor que el CO2. Y definitivamente debemos aprender a compostar nuestros residuos. Pero algo muy importante que podemos hacer es implementar la dieta planetaria. La dieta planetaria es una dieta que aparece recientemente en artículos y en la OMS, en la OPS, en la Unión Europea, como una dieta que impacta enormemente la huella climática del sector agropecuario. Parte de esa dieta incluye que nuestro plato, ojo, sea más o menos el 50% verduras, que tengamos granos, preferiblemente enteros, que disminuyamos el consumo de lácteos y de carnes rojas, que
consumamos proteína de origen vegetal y que definitivamente eliminemos o en su defecto disminuyamos al máximo el consumo de azúcares añadidos. Como conclusiones, tenemos que, ya para terminar, que el cambio climático no es la única amenaza para la salud. Si bien él agrava los otros dos fenómenos, recordemos que la pérdida de biodiversidad y la contaminación también son importantes en la generación de enfermedades o agravamiento de las mismas. Hacen falta definitivamente estudios clínicos que apoyen a los estudios ecológicos conocidos. Estos estudios que mostré anteriormente o estas publicaciones son basadas en estudios ecológicos. El gremio médico definitivamente tiene que capacitarse en crisis planetaria para estar preparados e identificar los impactos individuales y colectivos de dicha crisis. Además, debemos ser emisores importantes de información confiable a las comunidades. El sector salud debe dar un giro hacia cero emisiones netas de CO2. Se comienza cuantificando las emisiones y cada uno de los profesionales de la salud debe conocer de qué manera su oficio médico impacta al medio ambiente. Y definitivamente las acciones diarias que podamos realizar cada uno de nosotros mejoran la salud del ambiente y de las personas. Muchas gracias.